Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, disculpas por el día de ayer. El día de ayer tuve un problema con mi máquina y no me pude conectar, pero el día de hoy estoy pensando en compensar todo lo que ayer debimos haber avanzado, así que es en realidad bastante lo que tenemos que revisar, por lo cual me gustaría que me acompañen y si tienen alguna duda, inmediatamente vamos avanzando, me van preguntando, por favor. Cualquier inquietud me la hacen saber, ya que, bueno, son temas totalmente nuevos que se van a tratar en esta. Entonces, bueno, voy a reconectar con lo último que nosotros vimos y que vimos demasiado, demasiado rápido, en el sentido de que solamente en un día revisamos el tema de las tasas de interés. Y con relación a las tasas de interés, yo les había dicho que básicamente lo que implica la tasa de interés no es otra cosa sino que el valor del dinero en el tiempo. Eso implica la tasa de interés, o eso es el concepto más básico que tiene uno de tasa de interés. Y dentro de eso, yo les decía que las tasas de interés, de manera general, los tipos de tasas de interés más comunes que nosotros tenemos son las tasas de interés de tipo activo y las tasas de interés de tipo pasivo. Eh, Dentro de las tasas de interés, eh, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Gracias. Muy bien, entonces dentro de las tasas de interés, yo les decía que teníamos las de tipo activo y las de tipo pasivo, ¿no? Y dentro de esas tasas activas, nosotros vemos las tasas que nos cobran generalmente las instituciones financieras, sean estas, ya recordarán ustedes que en el sistema financiero ecuatoriano está conformado por instituciones financieras públicas, instituciones financieras privadas y las instituciones que pertenecen a lo que es la economía popular y solidaria, ¿no? Entonces, las instituciones financieras dentro de estos grupos tienen estas tasas de interés que nos pueden cobrar a nosotros, las activas, que tienen que ver con el otorgamiento de crédito, ¿no? Por los créditos que nos dan, nos van a cobrar esas tasas. Y las pasivas, que son generalmente las tasas que nos van a pagar por colocar nuestro dinero en esas instituciones financieras. Dentro de eso, yo les había dicho, les había pedido que revisaran el instructivo de tasas de interés. Eh, a mí no me llama gratamente la página web del Banco Central, no me llama gratamente la atención, en el sentido de que ahora estoy encontrando menos información que lo que anteriormente presentaba el instructivo de tasas de interés. Este es el instructivo del mes de agosto, y si ustedes pueden ver, parte de la información donde yo podía acceder a lo que era el instructivo de tasas ya no aparece, ¿no? Entonces no nos están dando información suficiente para poder tener con relación a las tasas de interés. Pero aún así, en esta nueva forma de organización de la información por parte del Banco Central, nosotros podemos ver que al mes de agosto igualmente nosotros tenemos información correspondiente a los segmentos de crédito, y dentro de eso yo tengo lo que les decía, la tasa referencial, en este caso la que va a corresponder a la referencial anual, y la tasa efectiva máxima para el segmento también, activa efectiva máxima para el segmento a nivel anual. Ya vamos a regresar a ver este tema, que era lo que significaba. Y les había dicho que de acuerdo a lo que, a ver, que estas tasas de interés generalmente eran establecidas por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, que básicamente lo que hace la Junta es tomar un informe que elabora el Banco Central en función de los volúmenes de crédito que se colocan y los valores del crédito, es decir, las tasas de interés que se colocaron en el periodo anterior, y se hace una especie de promedio ponderado, y ese promedio ponderado da el valor que potencialmente, o proyecta el valor que potencialmente iban a tener estas tasas de interés para el siguiente mes. En Cristiano, lo que les digo es que la información se levanta una semana antes de que cierre el mes. Esa información corresponde a la data que se ha registrado del mes anterior, y esa data del mes anterior, ese análisis que hay en función de ese promedio ponderado, resultado del volumen y la tasa que se está cobrando, es la que prima para el siguiente periodo. Es decir, que esta información correspondiente a agosto es elaborada en función de lo que yo tuve al mes anterior, que sería el mes de julio, ¿no? Pero esta información se la pone a disposición de la Junta, y la Junta es la que prueba estas tasas.
Ahora, dentro de eso, nosotros también habíamos visto de que, por lo menos para las instituciones financieras eh, que, que, que tienen que ver con economía popular y solidaria y con las que tienen que ver también con instituciones financieras públicas y privadas, estas tasas las publica el Banco Central y estas tasas obedecen a segmentos, y esos segmentos de crédito a los cuales obedecen estos segmentos los podían encontrar. Bueno, igual en la web todavía pueden encontrar el instructivo de tasas, pero en el instructivo de tasas tácitamente a nosotros nos daban lo que significaba cada uno de estos segmentos, ¿no? Entonces déjenme abrir el instructivo de tasas para poderlo revisar. Un momentito. Aquí lo tenía, el instructivo de tasas, ¿no? Entonces yo les decía que en este instructivo de tasas, que es básicamente la Biblia técnica que se tiene para poder reportar la información de tasas, porque ustedes tienen aquí todo lo que corresponde o lo que le permite a las instituciones financieras reportar todo lo relacionado con las tasas, en este caso al Banco Central. Aquí está todo el procedimiento de cómo hacerlo. Dentro de ese procedimiento están también definiciones conceptuales que nos permiten a nosotros entender qué es cada segmento de crédito, ¿no? Eh, anteriormente, si yo le hablo del año, por allá desde antes del 2000, ¿qué será? 2009, 8, anterior a eso, generalmente usted tenía dos tipos de tasas, tasas activas y tasas pasivas, y no había mayor diferenciación. La lógica daba de que la colocación de crédito no es la misma. Los créditos que se colocan no todos tienen el mismo sentido o el mismo espíritu, ¿no? Y eso hacía que, obviamente, cada colocación de crédito debería tener condiciones que sean condiciones muy particulares, dependiendo de para qué era el crédito orientado y el sujeto que lo tomaba, o el sujeto, sea esto una persona o una entidad que lo tomaba, debería tener ciertas particularidades, ¿no? Entonces, de pasar de agruparlas solamente con una tasa activa y pasiva, comenzaron a aparecer segmentos de crédito que nos permitieron poder tener más conciencia sobre y entender mejor de que los créditos no es lo mismo destinar una línea de crédito para producción que destinar una línea de crédito para consumo. No es lo mismo destinar una línea de crédito para producción que destinarla para la generación de vivienda, o dentro de la misma vivienda no es lo mismo destinar líneas de crédito para vivienda, para el mercado común, que destinarla, por ejemplo, para vivienda de interés social o interés público. Entonces eso hacía, o eso da la lógica de por qué el número de segmentos de crédito a través del tiempo, por lo menos de 2010 para acá, fue creciendo y llevó a que estos segmentos sean muy diferenciados unos de otros, ¿no? Con ciertas particularidades que les permiten o que nos permiten a nosotros poder tener una idea mejor de hacia dónde va orientado el crédito y qué condiciones debe tener ese crédito. Solo permítanme asegurar esta sesión ya para poder seguir. Entonces, dentro de esto, que yo les había pedido a ustedes que revisen esto, estoy retomándolo en el sentido de que me interesa poder conectar esto, porque esto me da pie para lo que sigue, porque dentro de los riesgos, uno de los riesgos tiene que ver con el tema de tasa de interés, y me interesa que quede bien claro esto. Simplemente, como les digo, es un pequeño refrescamiento de lo que ustedes se supone ya leyeron. ¿Ya? Pero lo que les quería decir aquí es que justamente nosotros tenemos aquí descrito cuáles van a ser esos segmentos. Entonces tengo definiciones de segmentos de crédito. Dice, cuando los sujetos de crédito
sean personas jurídicas recién constituidas o personas naturales que no cuenten con información financiera histórica, pero que estén obligadas a llevar contabilidad, la identificación del segmento al que pertenece el sujeto de crédito, sea este productivo, educativo, microcrédito, se basará en la proyección del nivel de ventas e ingresos totales anuales adecuadamente verificada por la entidad del sistema financiero, ¿sí? Entonces, gran parte de la asignación del crédito va a estar en función de esto, proyección de niveles de ventas e ingresos, más otras características que tienen que cumplir los sujetos. Entonces, por ejemplo, el primer grupo, el primer segmento de crédito que aparece es el crédito productivo, que aquí hay algo que se le llama el espíritu de crédito, que en cristiano significa la razón de ser del crédito, o mejor dicho, más que la razón de ser, hacia dónde va puntualmente orientado. No hay que ser un genio para entender que este crédito productivo está obviamente orientado a la producción, pero ¿qué particularidades tiene? Por ejemplo, dice, es otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a los $100,000 destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales, ¿no? Entonces es interesante poder ver que aquí lo que me está diciendo es en primer lugar que esto puede ser entregado a personas naturales y a personas jurídicas, ¿no? Es decir, empresas y personas naturales. Pero aquí ya comienzan a marcar la cancha diciendo de que registren ventas anuales superiores a 100,000. No cualquier mortal va a tener ese nivel de ventas, ¿no? Entonces aquí, para poder entrar en un crédito de este tipo, sea una persona natural o una persona jurídica, una primera condición que aparece es que sea ventas anuales superiores a $100,000. Y ese dinero tiene, o ese dinero que se va a otorgar con la línea de crédito, tiene que estar orientado para la adquisición de ¿qué? De bienes y servicios para actividades que sean productivas o comerciales. En cristiano, para producir algo más o para comercializar algo que ya está producido, ¿no? Entonces, el espíritu es puntualmente ese. Ahora, puedo ver, o pude haber leído, en el caso de ustedes, pudieron haber leído que aquí hay subsegmentos. Dentro de esos va a estar el segmento corporativo, que es el segmento superior, el más grande, el más alto de todos los segmentos. Entonces aquí las operaciones de crédito productivo otorgadas a personas igualmente naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que registren, pero aquí ya comienza a marcar la cancha un poco más. En el anterior nos decían ventas por encima de $100,000, ¿verdad? $100,000, pero acá me hace referencia ya a como subcategorías, ¿no? Entonces me dice para ventas anuales superiores a $500,000, perdón, a $5 millones, ¿no? Entonces aquí yo tengo a todos aquellos que vendan desde 5 millones, 5 millones y un dólar más. Estos entran dentro del crédito productivo. Es decir, no están los de 4, no están los de 100,000, no están los de 200,000, sino que todos los que van a estar aquí son aquellos que tengan niveles de ventas anuales por encima de los $5 millones. Ese es el primer segmento. Luego de eso tengo el segmento productivo empresarial. Este es como que es el intermedio dentro de estos segmentos. Y al ser el intermedio, ustedes pueden ver que el rango en el que van a estar son ventas anuales que van a estar entre el millón y los 500 y los 5 millones, ¿no? Entonces, el empresarial, que viene luego del corporativo, el corporativo es el que está más arriba, donde están los sujetos que tienen ventas por encima de 5 millones, y repito, todos estos subsegmentos tienen como espíritu poder producir bienes o comercializar bienes, pero la particularidad es que en este caso, todos estos sujetos que están aquí tienen ventas por encima a los $100,000 al año, y dependiendo de cada segmento, podemos ver que el corporativo es para más de 5 millones, este empresarial es entre 1.500.000, y el pymes, que es el que sigue más abajo, es el que tendría niveles de ventas que van a estar entre los 100,000, que era el límite mínimo que nosotros habíamos visto en la definición general, y el millón de dólares, ¿no? Eh, Nosotros vamos a ver cuando veamos las tasas, a ustedes lo más seguro es que les va a llamar la atención de que tienen las tasas más bajas. Eh, ¿Cuál es el principio tan cacareado que nos venden a nosotros de por qué estos sujetos, que son monstruos en realidad al momento de cuantificar sus ingresos, por qué teniendo tantos ingresos, ellos pueden acceder
a un crédito mucho más barato que, por ejemplo, un microempresario. Honestamente, yo lo considero como una especie de, de, de algo no equitativo, y les digo el porqué, ¿no? Eh, Estos sujetos que tienen grandes volúmenes de ventas, que son grandes empresas que, que en este caso están accediendo al crédito, acceden a un costo mucho más bajo que un microempresario, que un emprendedor. Y, y supuestamente lo que siempre nos venden a nosotros como concepto, y lo repito para que ustedes entiendan por qué, qué es lo que dice la teoría, por qué se les da a este valor tan bajo a este grupo de sujetos y empresas, es bajo la lógica de que ellos, al ser intensivos en mano de obra, al ser empresas grandes y al tener gran cantidad de volumen de personal contratado, tienen un mayor impacto en la economía, y por ende ellos necesitan tener un crédito más bajo, menos costoso, para que puedan emprender más acciones y puedan dinamizar más la economía. Eh, Repito, honestamente, no creería que debería ser tanto así, porque si usted finalmente termina viendo, hay un beneficio total para estas empresas que, si bien es cierto, ya están en marcha, son monstruos que están produciendo, pero usted no beneficia al microempresario que recién está llegando, que tiene costos más grandes, que tiene economía de producción totalmente diferentes y más costosas comparado con un negocio ya establecido, y a ese que es pequeñito no lo beneficia con líneas de crédito más baratas, sino que beneficia al grande, ¿no? Repito, a pesar de que en teoría se supone que se los apoya más a ellos, a estos segmentos, porque tienen como sentido dinamizar más la economía por el impacto que tienen, yo creo que la situación no es justa. Más bien, lo lógico sería que a los micros se los apoye más para que esos micros tengan chance de producir, tengan chance de crecer y puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? Y ustedes van a ver que generalmente, en el caso ecuatoriano, nosotros es uno de los países más emprendedores, no porque en realidad, bueno, gran parte del emprendimiento está explicado no tan solo por el hecho de que hay gente que tiene ese pensamiento innovador y está constantemente creando cosas para poder salir, sino que gran parte del surgimiento de microempresas o microempresarios o emprendedores que nosotros tenemos en el Ecuador tiene que ver más con el hecho de la necesidad. Es decir, que este tipo de empresas generalmente surgen más cuando hay mayor inequidad económica, y eso obliga a la gente a pensar en alternativas de producción que les permita poder generar ingresos para su familia. Y es por ende que generalmente cuando hay periodos de crisis se dinamiza mucho más el emprendimiento. Pero el problema está en que es como el nacimiento, como la formación de un ser, ¿no? En un vientre materno. Ese ser comienza a crecer, pero lamentablemente en el tiempo no van a haber las condiciones para que todos los seres nazcan y finalmente crezcan, sino que en el tiempo se puede ver que condiciones como la falta de preparación, la falta de incentivos, el desconocimiento del mercado, lo caro que es el fondeo para ellos, los lleva tácitamente a abortar ese ser que nació con el deseo de poderse constituir en una empresa en el tiempo, pero que debido a las condiciones y a los problemas que se presentan, simplemente en el tiempo termina muriendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros nos llenamos la boca aquí en el Ecuador de decir que tenemos una de las tasas más altas de emprendimiento en América Latina, pero no entendemos la contraparte también, o el problema que es que no hay el acompañamiento, no hay la ayuda para que los microempresarios puedan surgir y puedan permanecer en el tiempo. No es solo hacerlos nacer, sino que esos entes que están naciendo puedan ser sostenibles en el tiempo y puedan perdurar en el tiempo. Y a veces la gente que nos guía son tan idiotas, porque de verdad no hay otra palabra para poder expresar, gente que guía a la nación, gente que supuestamente guía la economía, y son tan idiotas para no entender que si yo mantengo a este microempresario, lo mantengo, le doy las condiciones para que pueda seguir y crezca, ese sujeto me va a aportar más en impuestos, ¿ya? Y si logro establecer no solamente a uno, sino la gran mayoría, disminuyo la tasa de muerte, voy a tener más empresas en la economía y esas empresas van a tributar más a la economía. Entonces, lamentablemente, repito, y discúlpenme la indignación, porque es en realidad lo que pasa. Gente idiota que nos guía,
que no comprende la lógica de la necesidad de fortalecimiento de estas bases de microempresas para que puedan sostener a la economía en el largo plazo, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que las grandes empresas, si bien es cierto, están creciendo y crecen grandemente, pero las pequeñas empresas, son raras las pequeñas empresas que en realidad tienen la oportunidad de poder dar esos saltos a los diferentes niveles. Y eso se da, repito, por una de estas condiciones que yo por lo menos la considero no equitativa, que es el acceso al crédito. ¿Cómo es posible que estos grandes monstruos de la producción, que si bien es cierto aportan a la economía, pueden acceder a créditos mucho más baratos comparados con los micros? Bueno, entonces tengo productivo, tengo empresarial, tengo pymes, recordarán ustedes. Tengo también acá el crédito, un segundo segmento que es el crédito de consumo, y no hay que ser genio para entender que si los anteriores eran producción, este se destina para consumir, y lo van a ver en la descripción, ¿no? Entonces es otorgado a personas naturales destinado a la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con actividad productiva. Eso es el espíritu. Es decir, te doy plata no para que produzcas, sino para que compres cosas que van a destinarse para el consumo. Eh, con una actividad que no se relaciona con una actividad productiva, comercial y otras compras o gastos, se incluyen los créditos prendarios de joyas, es decir, que si usted va al Monte de Piedad y prenda sus joyas, y se va al Banco Solidario y prenda sus joyas, el segmento, la tasa de crédito que usted debería estar monitoreando y ver al momento en que prende sus joyas y con relación a la cual le van a dar el crédito, es justamente el consumo, así como para la adquisición de vehículos livianos que no sean de uso para actividad productiva o comercial. Eso es importante también, ¿no? Entonces, si te vas a sacar un vehículo, que en este caso es un vehículo para tu uso privado, la finalidad puntual de ese vehículo, perdón, la línea de crédito se encasilla como una línea de crédito, en este caso de consumo, con la tasa correspondiente a consumo. Eh, Obviamente que si yo quisiera sacar un vehículo con actividad, con finalidad productiva, debo estar registrado dentro de esa actividad productiva. No es que yo voy simplemente al banco y le digo, señores, yo me voy a sacar un vehículo para hacerse amigo y con eso poder mantener a mi familia. No, no es tan simple como eso, sino que en ese caso tú te compras un vehículo para ti, deberías, si quieres tener un vehículo que encasille en esta línea de crédito, en líneas de crédito diferenciadas, tendrías que acceder siempre y cuando registres esa actividad puntual como actividad productiva principal de un cristiano, trabajar en cooperativas o tener una cooperativa o ser un taxista, ¿no? Que es lo que más o menos conozco que son las actividades relacionadas con este tema del servicio de transporte. Bueno, entonces tenemos también el crédito de consumo, pero aquí, repito, se ve la diferencia, que este crédito tiene como espíritu justamente destinar para el consumo, está orientado hacia el consumo. Luego de eso, tenemos el crédito educativo. Entonces dice aquí, comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para su formación y capacitación profesional y técnica, y a personas jurídicas para el financiamiento de formación y capacitación profesional y técnica de su talento humano. En ambos casos, la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada por órganos competentes, ¿no? Entonces, si yo me quiero preparar, si yo me quiero capacitar o formar, ¿sí? Puedo acceder a estas líneas de crédito que pueden tener las instituciones financieras. Y ese dinero que yo necesito para hacer una maestría, para hacer de repente un curso de especialización, alguna capacitación puntual para especializarme en mi trabajo, podría acceder, y en el mercado usted podría obtener de las instituciones financieras líneas de crédito que estén orientadas hacia esto. Pero también, si usted es un empleador y usted quiere capacitar y formar a sus empleados, puede también aplicar a estas líneas de crédito que obviamente van a tener una tasa especial. Pero aquí el espíritu que ustedes pueden ver del crédito es que no es para producir, no es para consumir, sino que en este caso está destinado a la formación y capacitación. Luego de eso tenemos, perdón, aquí hay algunas divisiones, ¿no? Bueno, hay una subdivisión que es el crédito educativo social. Es el otorgado de conformidad con la política pública emitida por el ente rector en educación superior a personas naturales que previamente reciban créditos o becas para su formación y capacitación profesional o técnica en cursos públicos, con recursos, públicos provistos
por el extinto Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y posteriormente por el Instituto de Fomento del Talento Humano y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y honestamente creo que en este gobierno el tema de becas es mala palabra. No sé si se las dará, honestamente no sé si existan, y peor el crédito educativo. Pero anteriormente existía algo que se llamaba el banco estudiantil, que era el IES, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, y con ese Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos, algunos, incluido yo, que no tenía para poder pagar una carrera, pude hacerlo a través del financiamiento de un crédito que estaba orientado justamente a educación, ¿no? En la universidad que yo estudié, en ese tiempo, a pesar de ser una institución pública, pero eran carreras autofinanciadas, era cariñoso el valor y me tocó financiarlo a través de un crédito educativo. Luego de esa competencia desaparece el IES dentro de la banca pública y esto pasó posteriormente lo dirigió el Instituto de Fomento y Talento Humano, que era el mismo IES, pero sin ya la consideración de banco, y luego la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y actualmente, honestamente, no sé si habrá el tema de becas, pero se supone que esto es un crédito que se destina, que se da a las personas que quieren prepararse, que en este caso es como una especie de ayuda social que da el Estado para que estas personas se fondeen con recursos para poder prepararse, y lo más probable es que las tasas son mucho más blandas, más pequeñas comparadas con las que da la banca normal. Eh, Luego tenemos acá el crédito de vivienda de interés social y público. Es otorgado a personas naturales con garantía hipotecaria para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso. Es decir, aquí hay una particularidad, ¿no? El hecho de que está otorgado, primero que tiene una garantía hipotecaria. En cristiano, que usted pone la casa como garantía de la deuda, como colateral de la deuda. Para la adquisición, para adquirir la casa o para la construcción de esa vivienda. Pero esa vivienda tiene una particularidad que es única, es decir, usted no tiene 2, 3, 4 casas y de primer uso, ¿no? Entonces, que usted es el primero que la va a utilizar. Es la primera vivienda que usted tiene y por ende, esa primera vivienda es la que usted va a utilizar, o el terreno en el cual construye su vivienda, que es la primera que usted tendría y el primero que utilizaría esta vivienda. De conformidad con las disposiciones emitidas por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. El crédito de vivienda de interés social se establecen los siguientes subsegmentos. El crédito de vivienda de interés social, en el caso de vivienda de interés social, se considera un valor comercial de la vivienda de hasta 177.66 salarios básicos unificados. Bueno, ahí habría que multiplicar con el salario básico y ver más o menos cuál es la relación. Pero lo que lo que quiere decirnos aquí es que hay un cierto valor dentro de ese valor, que en este caso son los 170 y pico salarios básicos. Dentro de eso, a la vivienda se la puede considerar como vivienda de interés social y usted podría acceder a ese tipo de financiamiento. Y por ende, para que haya estas clasificaciones, las tasas tienen que estar diferenciadas. En cristiano lo que le digo es que si se considera de vivienda de interés social, lo más probable es que su tasa sea diferente con un crédito de vivienda común. Y demás requisitos establecidos por la normativa vigente. También hay el crédito de vivienda de interés público. Para este caso, la vivienda de interés público se considera un valor comercial de vivienda desde, miren, el de acá era hasta 177.66 salarios básicos. Pero acá esto aumenta, ¿verdad? O mejor dicho, hay un rango mayor que va entre 176.67 hasta 228 y pico salarios básicos unificados. Se supone, estas de acá son las más básicas, que tienen como interés tratar de dotar de planes habitacionales a las personas, pero tienen esta concepción de social. Lo más probable es que son viviendas muy modestas que las paga el Estado. Estas viviendas de interés público, ya en cambio, si bien es cierto, también son en cierta medida planes habitacionales que podría estar impulsando el Estado, pero el valor que tendrían esas viviendas sería diferenciado, ¿no? Podemos ver que son un poquito más
Bueno, pero el espíritu de esto es orientar el crédito con la finalidad de que se destine para la compra de casa. Hay también el crédito inmobiliario. ¿Ya? Este crédito inmobiliario es otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios, para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda y para la adquisición de vivienda terminada para uso del deudor y su familia no categorizada en el segmento de crédito de vivienda de interés social y público. Entonces, cuando usted ya tiene su casa, igualmente puede generar también un crédito, en este caso el crédito inmobiliario. Esto generalmente tiene que ver mucho con los planes habitacionales, a veces privados, que pueden sacar ciertas empresas, construyen estas casas y para ese tipo de, de, de casas que no tiene que ver con interés público ni interés social, esto puede ser financiado también con una tasa diferenciada. Luego de eso, ¿qué más tenemos? El microcrédito, que aquí nuevamente tenemos el crédito con espíritu productivo, pero aquí también hay una segmentación. Ustedes recordarán que el corporativo iba desde 100.000 para arriba, mientras que el microcrédito acá es otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o igual a 100.000, es decir, todos aquellos que no estarían como productivo entran en la línea de microcrédito siempre y cuando tengan ventas anuales por debajo de los $6.000. Eh, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria destinados a financiar actividades de producción y o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago constituye el producto de ventas o ingresos generados por dichas actividades verificados adecuadamente por la entidad del sector financiero nacional. Dentro de eso estarían los microcréditos minoristas de acumulación simple y de acumulación ampliada. Igual que en el crédito corporativo, la segmentación, la subsegmentación estaría en función de los niveles de ventas, ¿no? Aquí en este caso, el minorista va a estar entre ventas que sean iguales o inferiores a 5.000. En el caso de microcrédito de acumulación simple, va a estar entre 5.000 y 20.000, y el de acumulación ampliada va a estar entre 20.000 y el límite que nosotros habíamos visto, que eran los 100.000. Pero todos estos ustedes pueden ver que están por debajo de 100.000, y en función de eso se los considera como microcrédito minorista. Me refiero por debajo de 100.000 a las ventas, ¿no? Todos aquellos sujetos que estén por debajo de $100.000 de venta clasifican no como productivos, sino que en este caso como microcrédito. Y dentro de ese segmento de microcrédito tenemos los minoristas de acumulación simple y acumulación ampliada, y esa clasificación está dada igualmente en función de las ventas anuales. Entonces, por ejemplo, un emprendedor está aquí tácitamente, ¿ya? Si es un emprendedor que tiene de repente muchos más ingresos, entre 5.000 y 20.000, ¿no? Y entre 20.000 y 100.000 ya se considera uno de acumulación. Pero el espíritu, repito, de este crédito es productivo. Ya, crédito de inversión pública, este también es otro segmento y obviamente diferenciado, porque el espíritu de este crédito, veamos lo que nos dice, es el destinado para financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos cuyas prestaciones es responsabilidad del Estado, sea directamente a través de empresas y que cancelen a cargo de recursos presupuestarios o rentas de deudor fideicomitadas a favor de entidades financieras públicas prestamistas. Se incluyen en este segmento las operaciones otorgadas a gobiernos autónomos descentralizados, municipios, GATS, y otras entidades del sector público, ¿no? Entonces, esto, para entenderlo de manera sencilla, es crédito que está destinado para obra pública. Bueno, eso serían los segmentos, ¿no? Entonces, con esa información de los segmentos que más o menos ustedes leyeron, se iban ya acá a lo que era el boletín, y en el boletín justamente teníamos estos segmentos. Y, y aquí es donde yo les quería que vieran, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Los corporativos, estos que están acá, déjenme sonreírlos un poquito. Estos son los corporativos, ¿no? Usted puede ver que tenemos tasas de, el productivo. El productivo corporativo es el que tiene la tasa más baja, 8,09. O sea, de este segmento me refiero. El empresarial, 9,35, y el pymes tiene 10,18.
Esto tiene como sentido producción, pero para empresas que vendan, recuerden ustedes que eran que tenían niveles de ingresos por encima de los $100.000. Pero también hay otro crédito productivo, que es el microcrédito, pero esto para aquellos que tengan niveles de venta por debajo de los $100.000. Si ven las diferencias, acá hay tasas que están bordeando casi el 19-20%, mientras que acá la tasa más alta está alrededor del 10%. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Lo que siempre nos venden a nosotros es el concepto de que porque son grandes empresas y tienen un gran impacto en la economía, es necesario ayudarlos para que ellos puedan invertir y puedan generar más empleo. Pero la misma lógica funcionaría, repito, si yo hiciera que las empresas pequeñas surgieran y contrataran más gente, crecieran y contrataran más gente. Y creo que hasta el efecto sería mayor, porque sería un mayor número de tejido de empresas pequeñas que estarían creciendo, ¿no? Y si hago que esas empresas permanezcan en el tiempo, sobrevivan en el tiempo, va a ser mucho mejor para la economía que tener esos monstruos grandotes que si bien es cierto generan, pero básicamente generan una inequidad en el acceso a los fondos. Y repito, esto también es indicativo, porque obviamente va a cualquier empresario y en función de todos los activos que tiene es fácil acceder al crédito. Pero acá, en cambio, estos pequeñitos a veces tienen que acceder no solamente a estas tasas, sino a tasas del chulco, donde a veces le cobran mucho más de lo que está acá, porque ni siquiera a veces las instituciones financieras le quieren prestar dinero. Ya, teníamos también entonces lo que habíamos visto, el crédito de consumo, el crédito educativo social. Esto es a lo que me refiero. Miren las diferencias, ¿no? Bueno, consumo, que es más o menos lo que nos cobra la tarjeta, nuestra tarjeta de crédito, 15.93 el referencial. Recuerden que cuando hablábamos de referencial es lo que más o menos iba alrededor de la cual iba a moverse más o menos este valor en el mercado. Y luego de eso tenemos también el el de vivienda de interés público, ¿no? 4.99, el inmobiliario 9.18, miren igualmente las diferencias, ¿no? Interés público y social 4.99, mientras que el inmobiliario 9.18. Entonces son tasas diferenciadas, son líneas de crédito diferenciadas, perdón, segmentos de crédito diferenciados que obviamente tienen una lógica. Y la lógica de las de acá, porque pues, si me refiero a las de vivienda, esto es vivienda que tiene que ver con las ayudas que da el Estado hacia personas con planes habitacionales, ya, pero las de acá tendrían que ver con la compra de vivienda del común de los mortales, pero obviamente es un crédito destinado a vivienda. No es para consumo, no es para producción, sino que en este caso puntualmente para vivienda. Y por ende también está la diferencia. ¿Por qué estas pueden tener tasas más bajas que los microcréditos? La lógica es que estos segmentos, o mejor dicho, esta industria, la industria de la construcción, es una industria interesante en el sentido de que ayuda muchísimo a la economía. Recordarán que en algún momento yo les decía, generalmente cuando se apuesta para crecer el país, se trata de impulsar el sector de la construcción, porque el sector de la construcción implica una serie de empresas relacionadas, implica empresas intensivas de mano de obra, y al momento de dinamizar esa industria, generalmente se mueve grandemente la economía. Bueno, entonces ustedes tienen aquí las referenciales, y también yo les había dicho que ustedes tienen las máximas. ¿Sí? Profesor. Sí. Disculpe que le interrumpa. Lo que sucede es que tengo que cambiar de dispositivo pero quiero ingresar al teléfono y me sale bloqueada la reunión. Por favor, ¿podría ayudar? A ver, trate de ingresar, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta aquí. Ahí ya estoy solicitando. Ya, muy bien. Listo, gracias. Okay. Entonces, estábamos en... Bueno, habíamos visto esto, que era tácitamente recordar lo que ya en su momento habíamos nosotros revisado, ¿no? Que es el tema de las tasas de interés. Aparte de eso, ustedes también tenían aquí información de las tasas de interés. Miren, parece mentira, parece algo, quizás ustedes dirán, bueno, es algo tonto lo que va a decir el profesor,
porque sigue estando ahí la misma información, pero no es lo mismo ponerle acá un dato y acá el otro. Parece mentira, pero si yo pusiera esto acá, esta otra columna, creo que tenía un efecto mucho mejor, en el sentido de que puedo ver la referencia y puedo ver la máxima. Recuerden que lo que estaba acá abajo es la máxima, ¿no? Entonces yo podría ver la referencia en la cual se está moviendo y la máxima que me podrían cobrar. Y para mí parece mentira, pero si yo la pusiera al lado, para mí sería mucho más sencillo poder establecer diferencias entre ambas tasas, ¿no? Saber cuánto es lo que más o menos se mueve la tasa en el mercado y cuánto es lo máximo que podrían cobrar. Honestamente no entiendo por qué el Banco Central lo ha generado así. Para mí, desde la perspectiva didáctica, en realidad para mí es más complejo para que un simple mortal, si ya de por sí necesitan un conocimiento previo para poder entender esta información, ahora imagínense si les comienzan a agregar la información, inclusive a ocultar información, que no me extraña, ¿no? No me extrañaría en el sentido de que mientras menos información tenga la gente, menos se va a quejar. Pero bueno, aquí en este caso, por lo menos mi punto de vista, para mí no es cómodo estar viendo acá una tasa y luego bajar hacia acá. Cuando en anteriores boletines, inclusive los que yo les compartí a ustedes, ustedes veían que estaban al lado a lado. Bueno, está esto, está también las tasas de interés efectivas promedio, están las tasas de interés pasivas, no, perdón, las pasivas. Las tasas pasivas son las que nos van a pagar, en este caso habíamos visto también estas tasas pasivas, y otras tasas referenciales como la tasa legal, la tasa máxima convencional, las tasas pasivas referenciales, y tienen también información histórica. Pero ya desaparecieron ciertas cosas más que habían como información que nosotros nos permitían o nos dejaban hacer comparaciones entre información estadística. Nuevamente repito, para mí esto es más que un avance, es un retroceso, porque la gente que trabaja con esta información tiene menos acceso a la información. Y eso sí es problemático para la toma de decisiones. Bueno, habíamos visto esto. Ahora, y entrando en el capítulo número 3, nosotros puntualmente, perdón, que sea lo mismo. Nosotros en el capítulo 3 tenemos que ir ya a lo que es sistema financiero, es decir, y dentro de eso, lo primero que vamos a revisar tiene que ver con los riesgos, los principales riesgos financieros. Ya, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que revisar. La clasificación de los riesgos. El término riesgo hace referencia a una pérdida potencial, o a una falta de rentabilidad, o a la privación de posibilidad de ingresos adicionales. En cristiano es la posibilidad de que el negocio, en este caso, estoy hablando de la financiera, lo llevo al área que conozco, pero básicamente habla de la potencial pérdida de dinero. Ese evento en que su ocurrencia puede llevarnos a perder dinero, lo clasifico como un riesgo, en este caso financiero. Como resultado, o sea, todo esto, esta pérdida de dinero, esta falta de rentabilidad, esta privación de posibilidad de ingresos adicionales, son resultado de quedarse corto de lo que se espera en cualquier actividad económica de las instituciones financieras. Es decir, que las cosas no funcionen o no vayan como se las había proyectado que serían. Bueno, en este caso, Ming y Yuan, en el 2006, enfatizan de que la globalización financiera y los riesgos financieros se asocian entre sí. Es decir, que mientras más se interconectan las economías a nivel mundial, los riesgos financieros aumentan. Y tiene sentido. Yo recuerdo que en el 90, bueno, la economía todavía era desconectada, comenzaban a conectarse las economías por este tema de la mundialización y la globalización. Y se veían efectos como, por ejemplo, lo que hubieron en las crisis en las bolsas de valores, en Brasil, en Argentina, en México, hubieron una serie de crisis que ocurrieron luego de una serie de años. No era común ver este tema de crisis, pero ocurrieron finalmente en el 90. Desde el 90 para acá se puede ver que el tema de las crisis es mucho más frecuente. Es decir, año a año, por lo menos o dentro de los 5 años, generalmente se presentan crisis ya no a nivel local, sino que se presentan crisis a nivel mundial.
Y esto se debe básicamente a que los capitales o la libre movilidad de capitales por todo el mundo. Entonces, le citaba el 90 porque en el 90 se vio una particularidad muy marcada. Generalmente usted podía ver que en América Latina había algo que se llamaba como capitales golondrina. ¿Qué eran estos capitales golondrina? Eran generalmente capitales que, apadrinados por el modelo neoliberal, llegaban a una economía, fondeaban a la economía, hacían construir empresas, pero al mínimo riesgo o a la mínima señal de que ya no querían estar ahí o veían algo malo, cogían y salían de ese país. Entonces imagine un cuerpo al cual tiene su sangre circulando normalmente y de repente le quitan toda la sangre. El cuerpo termina muriendo. Era lo que pasaba en las economías latinoamericanas. Llegaban estos capitales golondrinas, hacían lo que tenían que hacer, ganaban lo que tenían que ganar, e inmediatamente, así como llegaron, salían del país. Y generaban crisis en esos países. Y eso se vio mucho en América Latina. Con el tiempo se vio esta situación y comenzó a surgir normativa que evitara este tipo de comportamientos en los capitales. Pero indistintamente de esto, el surgimiento del Internet, la facilidad de comunicación, la facilidad actualmente que nos da el hecho de la economía digital, las finanzas digitales, de poder transferir dinero simplemente con un clic, esto nos ha unido más y estas crisis que obviamente ocurren en alguna parte del mundo nos afectan a todos. Usted puede ver cómo problemas en Estados Unidos tienen consecuencias en América Latina. Problemas que ocurren en Europa tienen consecuencias en Estados Unidos, porque todas las economías están interrelacionadas. Y tanto es así que ustedes pueden ver que, a pesar de tantas amenazas en guerra que ocurren actualmente, lo que se puede ver es que la guerra real, la guerra que realmente termina luchando las potencias, no es la guerra de lanzarse bombitas ni de dispararse, sino comenzar a bloquear comercialmente, financieramente a otras naciones con la finalidad de cortarle cualquier tipo de posibilidad de crecimiento, de mantenimiento de su economía. Es decir, básicamente como que la bloquean con la finalidad de que esa economía implosione y genere un problema e inmediatamente busque remisión. Es lo que le quisieron hacer a Rusia con este tema de Ucrania. Esté bien o esté mal el tema de la guerra con Ucrania, indistintamente de eso, lo que estoy diciendo es que es tanto esta situación actualmente que ya yo por lo menos, bueno, he leído que justamente la gran guerra que se está luchando no tiene que ver con el hecho de enfrentamiento de tropas, sino más bien con el hecho de enfrentamiento de decisiones económicas y comerciales que llevan a poner restricciones a un país. Ustedes pueden ver que actualmente en el mundo, ya China también está poniendo nervioso a todo el mundo con el hecho de que quiere recuperar Taiwán. Y eso también podría desembocar en una potencial, yo no tanto creo que enfrentamiento bélico, más bien un enfrentamiento comercial entre dos grandes potencias que hace rato están queriendo disputar el primer lugar en el mundo, China y Estados Unidos. Entonces, este hecho de economías más globalizadas, y eso también implicando a las finanzas, hace que al estar más globalizados y al estar conectados con otros, los riesgos de esos países también nos puedan afectar a nosotros. Y hay riesgos financieros también asociados a eso. En el 2003, este autor menciona que los riesgos pueden considerarse como un grado de incertidumbre que puede causar pérdidas o poner en peligro la toma de decisiones de cualquier inversión o de las inversiones. Bueno, entonces, ¿qué tipo de riesgos financieros nosotros tenemos? Las inversiones financieras de renta fija o variable están expuestas a riesgos de diferente naturaleza. A ver, inversiones, ustedes saben que los recursos excedentes o el dinero excedente, el dinero que yo no esté utilizando, generalmente lo tengo que poder poner a trabajar. Y ese dinero que pongo a trabajar, lo puedo canalizar para inversiones, y estas inversiones pueden ser de tipo fijo, es decir, aquellas que me dan una tasa constante, puede ser para inversiones de tipo variable, que lo que me van a dar es tasas, como el mismo nombre lo dice, tasas que van a variar en función de ciertas condiciones. Entonces, estas inversiones están expuestas a riesgos de diferente naturaleza, y en los mercados financieros, diferentes autores distinguen, al menos de manera general, cinco clases de riesgo, que son los que vamos a revisar en esta noche.
Ahora, haciendo un paréntesis, por cierto, antes de terminar, yo voy a avanzar con mi clase, pero también al finalizar esta clase yo les voy a asignar trabajos para que los hagan en grupo y esos trabajos van a ser complementarios a las exposiciones que yo voy a estar haciendo. Y básicamente esos trabajos tienen que ver con revisar generalmente activos financieros y investigar sobre esos activos financieros. Le voy a asignar a cada grupo un activo puntual y esa información la van a traer y la van a presentar acá. Esa información va a ser calificada como una especie de elección y obviamente en la cual va a participar todo el grupo y sobre la cual se va a calificar. Pero eso ya terminando aquí esta parte que quiero avanzar, que era lo que teníamos que haber avanzado el día de ayer. Bueno, entonces recapitulando, estos riesgos financieros pueden ser de 5 tipos, ¿no? Puede ser el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de operacionales, perdón, y los riesgos legales. Vamos a tratar de entender qué es cada uno y cómo potencialmente se desglosa. Repito, esto tiene que ver con las inversiones que nosotros realizamos. Ese riesgo, esa potencial posibilidad de pérdida de generación de ingresos futuros, a mí me levanta alertas y me lleva a mí a estar preparado o tratar de hacer cosas que eviten o reduzcan la posibilidad de ocurrencia de esa pérdida de dinero. Esto tiene que ver con inversiones. Y con relación a esas inversiones, yo lo que tengo que estar revisando o identificando son los potenciales riesgos que se puedan presentar y tratar de eliminarlos o al menos mitigarlos. Pero nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nosotros podemos controlar y otras que no. ¿Ya? Muy bien, entonces entramos a revisar estos riesgos. El primer riesgo, el riesgo del mercado. En los mercados financieros, como en cualquier otro mercado, los precios están sujetos a las fuerzas de oferta y demanda. Eso es lo primero y lógico. Ustedes recordarán que conceptualmente el profesor de economía nos decía a nosotros, bueno, un mercado de la perspectiva económica no es otra cosa sino que la interacción de la fuerza, de dos fuerzas del mercado que son la oferta y la demanda. Es decir, el mercado surge como resultado de la interacción entre esas fuerzas. Es decir, que si solamente está la oferta o si solamente está la demanda y no interactúan entre ellas, simplemente el mercado no existe. En este caso, el mercado financiero es resultado de esta interacción de ofertantes y demandantes, en este caso de productos financieros. Y esta interacción tiene ciertos riesgos implícitos. ¿Sí? La variabilidad de los precios conforman el factor de riesgo de mercado. Entonces, ¿cómo cambian los precios de esos productos, de esos activos financieros, de esos productos financieros? Es básicamente lo que se considera como el factor de riesgo del mercado. O sea, qué tan volátil, qué tan cambiante o qué tan estable puede ser, puede hablarme o puede decirme o puede indicarme mayor o menor nivel de riesgo. Los precios de los mercados financieros están representados por, ¿sí? Más que los precios, la variación de los precios. Está representado por, o mejor dicho, por qué podría estarse generando esa variación de los precios de estos activos financieros. No, una de las cosas por las cuales puede variar es por la, permítanme para que sepan a qué me estoy refiriendo. Una de las cosas por las cuales pueden variar es por la tasa de interés y el precio del dinero. Entonces, podría suceder que yo tenga un activo financiero que esté relacionado con una tasa de interés, por ejemplo, un bono, y en función de eso puede cambiar el precio de ese activo. El hecho de que se modifique la tasa de interés, lo que me paga a mí ese bono por tenerlo, eso puede hacer de que justamente el precio del bono en sí cambie. Entonces, un factor puede ser la tasa de interés. Otro factor pueden ser los tipos de cambio que representan el precio de las divisas. Recordarán ustedes que nosotros vimos dentro de las políticas económicas, vimos la política de tipo de cambio. Y habíamos definido el tipo de cambio como la relación que hay de una moneda con otra en unidades monetarias. Por ejemplo, una relación dólar-euro. O sea, tantos dólares por un euro, o tantos euros por un dólar. Ese tipo de cambio, esa relación que se denomina tipo de cambio, también puede ser otro factor que puede llevar a variaciones en los precios de los activos financieros.
Otro elemento pueden ser los índices de precios, ¿sí? Y con esto no me refiero a los índices de precios relacionados con el precio de los productos y que tiene que ver con inflación, sino con el índice de precio. En este caso se refiere de instrumentos financieros derivados, donde esos instrumentos financieros se elaboran en función de índices y la variación de esos índices, ¿no? Hay índices como, por ejemplo, el Dow Jones, el Nasdaq, que son generalmente índices que lo que hacen es consideran el movimiento de ciertas acciones y en función de ese índice se elaboran derivados financieros con los cuales esos derivados financieros, que son un instrumento financiero, puede asumir valor en función del cambio de ese índice que está siguiendo. Entonces, índice de precios y el precio mismo de los valores en el mercado, el precio de cualquier activo, cualquier acción, cualquier bono o cualquier derivado financiero en el mercado, eso también es otro elemento para el cambio. ¿Sí? Entonces vamos a entender qué implica puntualmente riesgo de mercado, tratando de llegar a una aproximación de su definición. El riesgo del mercado, como definición, podríamos decir que es la pérdida potencial, en este caso la pérdida de dinero, la pérdida potencial de dinero por cambios en las variables que inciden sobre la evaluación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, pudiendo mencionar, entre otras, las tasas de interés, tipos de cambio e índices de precios, entre otros. ¿Sí? El riesgo de mercado está implícito en todo tipo de operación financiera, ya que todas ellas están sujetas a las tasas de interés. Entonces, repito, uno de los primeros elementos que puede hacer cambiar el precio de un activo es el hecho de que haya una modificación en las tasas de interés. Si las tasas de interés son atractivas, es decir, me están pagando más por ese activo que yo tengo, por ejemplo, me sube la tasa de interés que va a pagar un bono, más seguro es que la gente va a demandar más de ese bono. Y eso va a llevar a una modificación en su precio. ¿Ya? Asimismo, puede ser que el bono comience a pagar una tasa más baja y eso desincentiva a un inversor y en lugar de demandarlo más, lo que va a suceder es que van a tratar de desprenderse porque eso implicaría básicamente pérdida porque estoy perdiendo menos en el rendimiento de la tasa de interés que me está dando ese activo. Entonces, las tasas están sujetas a las tasas de interés, a los precios y a los tipos de cambio. Las posiciones de divisas están expuestas a la alza o a la baja de los tipos de cambio. Entonces, por ejemplo, operaciones que tienen que ver, y esto también lo van a, ustedes a uno de los grupos lo van a investigar y ahí lo vamos a poder comprender mejor. Hay generalmente operaciones de ventas de moneda, ¿no? A futuro. Entonces, esas operaciones de venta de moneda a futuro depende de cuál es la cotización que pueda tener la moneda, ¿no? En un cierto periodo de tiempo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo voy al mercado y quiero contratar un swap. Un swap es básicamente un futuro de compra o de venta de moneda. Entonces, en este caso, quiero comprar moneda. En ese momento hago un contrato y fijo un precio que más o menos el que yo puedo proyectar que va a ser el valor de la moneda a ese tiempo. El valor de la moneda en otro, ¿no? Me refiero en otro tipo de moneda. Entonces, yo digo, muy bien, voy a comprar tantos dólares y por eso voy a entregar tantos de otra moneda. Entonces, cuando yo fijo eso, podría ser que en el tiempo podrían haber tres resultados. O le doy exactamente a la cotización que yo puse, o la cotización puede estar por arriba, o la cotización puede estar por abajo. Si le doy al mismo precio, ni gané ni perdí. Salí exactamente ahí. Si la cotización estuvo por abajo y yo estoy pagando más, estoy perdiendo. Si la cotización está más alta y yo pacteo un precio menor, más bien ahí salgo ganando. Entonces, esas fluctuaciones del precio de la moneda también pueden tener incidencia sobre el precio del activo financiero. Otro ejemplo aquí está en el caso de que un crédito concedido, también recuerden que el crédito generalmente depende de la tasa de interés a la cual se pacta. Si tengo un crédito y de repente subió la tasa de interés, eso va a afectar el valor del crédito. Si baja la tasa de interés, también va a afectar, pero en este caso de manera
de manera positiva. Entonces, un crédito concedido, un bono adquirido o un crédito recibido están expuestos a las variaciones de tasa de interés. Un bono también. Un bono, recuerden que es un instrumento de deuda, el cual por prestar dinero a mí me pagan un cierto interés. Entonces, si la tasa mejora, como hace un rato les decía, si la tasa mejora, eso va a ser bueno para mí, me van a pagar más por ese interés. Pero si la tasa empeora o disminuye, más bien eso sería malo para mí. Lo más seguro es que yo quisiera deshacerme del activo porque voy a estar ganando menos por relación a las situaciones anteriores. Otro ejemplo también podría ser el de una acción que cotiza en bolsa o una opción. Una opción es lo que le digo, son a ver, las opciones, ya lo van a ver también por los grupos que tienen que revisar este tema. Las opciones son instrumentos financieros, son contratos que ustedes generalmente se levantan con la finalidad de poder comprar o vender algo. Entonces, yo puedo tener la opción de compra o puedo tener la opción de venta de algo. Puedo tener la opción de compra de cierto producto y ese es simplemente un contrato que a mí me da la opción, pero que no me obliga a comprarlo. Simplemente tengo la opción de comprarlo. Si yo quiero, ejecuto esa opción y puedo comprar ese producto en las condiciones que me dice el contrato. Pero eso no me obliga. O sea, simplemente tengo la posibilidad de poderlo hacer, más no la obligación de hacerlo. Por eso se generan estos contratos de opciones. Entonces, estas opciones, una acción o esa opción también tiene que ver con los índices y cotizaciones que estarán expuestos a las variaciones de precio de dicho tipo. Aquí me ponen otro ejemplo, por ejemplo, el bono de tesoro de Estados Unidos. El bono de tesoro tendrá la doble exposición, ya que el valor del mismo depende de la variación de las tasas de mercado, es decir, la tasa relacionada con el bono, y también del tipo de cambio. Si yo, por ejemplo, fuera un inversionista argentino, a mí me impactaría, al momento de comprar un bono, no solamente me impacta la tasa de interés que está pagando que se está pagando por ese bono, sino que también me impacta el tipo de cambio. Porque en función del tipo de cambio yo puedo perder o ganar, dependiendo de cómo esté la cotización. Entonces, esto hace referencia al riesgo de mercado. Ahora vamos con lo que es el riesgo de crédito. Igualmente tratar de entender qué implica el riesgo de crédito. Un sector importante de las inversiones está sujeto al riesgo de que el deudor de una obligación no pueda cumplir con el mismo. ¿Sí? Entonces, yo generalmente cada vez que presto dinero, corro el riesgo o hay la posibilidad de que a quien le preste no me pague. Por eso es que a mí me dice aquí que un sector importante de las inversiones está sujeto al riesgo de que el deudor de una obligación no pueda cumplir con la misma y que ya no me pueda pagar. Para una institución financiera, cada crédito que otorga está expuesto en mayor o menor medida a la posibilidad de incumplimiento en el pago por parte del crédito. Esto relacionado con los segmentos de crédito es otra de las explicaciones que nos dan teóricamente de por qué el microcrédito es más caro y el crédito productivo es más barato. Entendiendo de que el microcrédito es más caro porque al otorgarle a un microempresario, más probable es que, mejor dicho, requiero de mayor nivel de cosas que hacer para poder recuperar el crédito y corro más riesgo al momento de prestarle, porque lo más probable es que como un negocio es reciente, no hay mayor cantidad de activos que respalden, lo más seguro es que tengo una posibilidad alta de pérdida de ese crédito. Y bajo esa lógica, generalmente la tasa de microcrédito es más alta comparada con la de productivo, porque se entendería que el productivo son empresas ya establecidas, empresas grandes, a las cuales se les presta una tasa menor porque representaría menor nivel de riesgo, ya que hay una serie de activos que podrían respaldar las operaciones de crédito. ¿Ya? Entonces, eso también podría ser, y justamente relacionándolo con esto que estamos viendo, este riesgo de crédito podría ser, por eso es que puede ser diferente para una empresa, para un crédito de tipo corporativo comparado con un crédito de tipo, perdón, productivo comparado con un microcrédito. Para una institución financiera, cada crédito que se otorga está expuesto a mayor o menor pérdida a la probabilidad de incumplimiento en el pago por parte de la crédito. Una obligación
un papel comercial que emiten las empresas, bono emitido por un gobierno, deuda soberana, o un cumplimiento de un contrato de futuro, en todos ellos existe la posibilidad de falta de pago. Es verdad, en una obligación, un papel, en este caso un bono que emita una empresa, podría ser que yo compre ese bono, pero implícito hay la posibilidad, así sea baja, pero hay la posibilidad de que en algún momento esa empresa no me pague, ¿sí? Un bono emitido por un gobierno, a pesar de que yo creo que en algún momento les decía, generalmente estos bonos emitidos por los gobiernos son considerados como bonos de riesgo, sin riesgo, bonos de riesgo bajo, pero también podría suceder que un país de repente emite deuda y diga, ¿saben qué? Así como en algún momento hizo Ecuador, Ecuador dijo, ¿saben qué? Yo no voy a pagar esta deuda porque la considero ilegítima, inmoral y tantas cosas que dijo con relación a la deuda. Y lo que sucedió fue lo que terminaron diciendo es no pago y eso llevó a una baja del precio de la deuda. Entonces, lo que ocurrió ahí es que se volvió tangible, o se cristalizó, se materializó el hecho de que en este caso el deudor no iba a cubrir las obligaciones que estaban emitidas. Pero puede ocurrir, eso sí puede pasar. O el cumplimiento de un contrato a futuro, ¿no? Podría suceder también que se firma este contrato a futuro. Estos contratos a futuro, como yo les decía, son como generalmente tienen que ver con la venta de un activo, con la variación de un índice, la variación en precios de acciones, pero todo con concurrencia futura. Entonces yo lo que hago es como hacer como una especie de apuesta al día de hoy de cuánto va a ser el precio de ese producto en el futuro, y en función de eso yo gano o pierdo. Entonces podría suceder que también firme ese contrato, por más firmado que esté, podría ser que la contraparte no lo honre, no lo cumpla, y hay un riesgo. Entonces todos ellos existe una posibilidad o una probabilidad de falta de pago. El riesgo de crédito en sí, para definirlo, es la pérdida potencial de la falta de pago o de un acreditado o contraparte, pudiéndose dividir en diferentes tipos de riesgo de crédito, ¿no? Riesgo de crédito que cae en el lado del emisor, el riesgo de crédito que cae en la contraparte, ¿sí? Y el riesgo de crédito no es parce, es país. El riesgo de crédito país. Vamos a entender qué son cada uno de ellos. Entonces, cuando el riesgo de crédito está en el lado del emisor, es la pérdida potencial, es decir, es la posibilidad que yo voy a perder dinero por la falta de pago del obligado directo. Es decir, quien emite la deuda, quien tiene la deuda, quien emite el instrumento, simplemente no lo va a honrar. En los mercados bursátiles existen calificadoras, las cuales son empresas especializadas en la medición de riesgos de crédito. Entonces, inmediatamente usted dirá, bueno, ¿y cómo podemos evitar esto? Lo dice aquí, generalmente en los mercados bursátiles hay empresas que se encargan de medir los niveles de riesgo. Es decir, antes de que salga un instrumento financiero, se lance al mercado, generalmente hay empresas que la califican tanto al sujeto que emite como a la inversión, y determinan el nivel de riesgo que representan tanto el sujeto como la inversión. Y en función de eso, esa información se pone a disposición para que quien va a comprar esas inversiones tenga una idea del riesgo que corre. Entonces, en los mercados bursátiles, como les digo, existen calificadoras las cuales son empresas especializadas en la medición del riesgo, dando calificaciones específicas para el emisor y la emisión que se trata. Para un mismo emisor, sus emisiones pueden tener diferentes grados de riesgo por aspectos particulares de cada crédito. Es decir, que cada emisión va a tener un riesgo implícito en función de ciertas particularidades. Y esas particularidades van a estar en función del plazo que se tenga y la garantía que asegure la inversión, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tan largo sea el plazo o qué tan corto sea el plazo, va a haber un riesgo implícito. Entendiendo que mientras más corto, menos riesgo, mientras más largo, se corre más riesgo. Y el otro elemento de importancia es la garantía. Entonces, si la garantía cumple ampliamente lo que se va a emitir, se minimiza el riesgo, pero si la garantía no cubre de manera abundante lo que se va a emitir, allí habría un problema.
Entonces, dependiendo de estas condiciones, va a haber un nivel de riesgo asociado a cada inversión. Un crédito contratado con una garantía real, en este caso una hipotecaria, está expuesto a un riesgo menor que un crédito sin garantía específica. En cristiano, lo que me dicen aquí es que si a mí no me pagan en un crédito hipotecario, no tengo ningún problema porque lo que hago es ejecutar la garantía. Ejecutar la garantía en cristiano significa, muy bien, usted me dejó en comprenda colateral de la deuda esta casa, muy bien, la casa pasa hacia nosotros, la vendemos, recuperamos nuestro crédito y si se vende y no cubre el crédito, usted seguirá pagando el diferencial. Pero en cambio, eso no podría hacerlo si de repente es un crédito cuya garantía es menor o simplemente no, no existe, ¿no? Por ejemplo, un crédito prendario. A pesar de que los créditos prendarios, en el caso de los que da el DIES, son generalmente créditos en los cuales usted tiene, por ejemplo, sus fondos de reserva y en función de ese dinero que ya está dentro, ellos le emiten crédito. Pero en el negocio bancario, generalmente quien entrega, emite algún tipo de crédito o entrega alguna cantidad de dinero, lo hace de manera consciente, entendiendo de que tiene las garantías que respaldan esa operación. Y Cristiano sabe que si no lo pagan, tiene mecanismos para poder ejecutar y recuperar esos valores. Bueno, entonces el riesgo también, este riesgo de crédito no puede, va a estar en el lado del emisor, pero también puede caer en la contraparte, ¿no? Entonces, en ese caso, este riesgo es la pérdida potencial ocasionada por la falta de pago de un intermediario. Entonces, en la adquisición de un título de deuda de gobierno federal o una casa de bolsa, se considera que dicho título está libre de riesgo emisor. Sin embargo, existe la posibilidad de que la contraparte, en este caso la casa de bolsa, no pueda cubrirnos el título al vencimiento por diversos motivos que pueden irse desde fallas operativas hasta la quiebra o suspensión. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que generalmente todas las operaciones que se realizan en mercado de valores, está presente estos participantes del mercado de valores, en este caso son las casas de valores, la casa de bolsa como se denomina aquí, y puede ser que ellos, por A o B motivo, no terminen cubriéndola por un problema que ellos podrían tener, ¿no? Y ese es también un riesgo que podría estar implícito. No depende del emisor, sino que en este caso de la casa que es como quien hace la transacción dentro del mercado. Pero esa posibilidad también puede ocurrir y por ende se considera también como... Y finalmente, la de riesgo país, dentro del riesgo de crédito, pues está el tema del riesgo país. Entonces, en este riesgo se refiere a la pérdida potencial en virtud de que un emisor o contraparte se encuentre radicado en un país que impone controles, incluso prohibiciones respecto a la salida de divisas, lo que ocasionaría que, aun cuando el emisor o contraparte estén dispuestos o puedan honrar la deuda, les sea imposible hacerlo. Las calificadoras de valores también realizan la calificación de riesgo país. Tanto el riesgo emisor como el riesgo país pueden materializarse con el simple cambio de la calificación de un país emisor, emisión, lo cual puede modificar en forma importante el precio de mercado de los títulos. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente podría ser que en ciertos países hayan inversiones que sean interesantes, pero el mismo entorno, la misma normativa, la facilidad de poder recuperar capitales o sacar los capitales de ese país, puede ser que sea el elemento que desincentive a un inversionista en colocar su dinero en esa empresa de ese país. Entonces, eso podría también ser un riesgo implícito, el hecho de que yo no pueda repatriar ese dinero que he invertido en otro país. Entonces, eso es un riesgo que también podría llevarme a mí a perder dinero. Era lo que más o menos pasaba con Venezuela, por ejemplo, cuando comenzó a estatizar empresas privadas, ¿no? Entonces los inversionistas veían con miedo
el hecho de que si bien es cierto, había la oportunidad de poder vender porque había necesidad en ese país, pero al colocar allí el país, podría suceder que el Estado, dentro de estas medidas de expropiar la propiedad privada y transformarla en propiedad nacional, propiedad pública, en ese movimiento podría suceder de que esta empresa pierda todo lo que había colocado. Entonces, eso eleva el riesgo al país o vuelve menos atractivo al país para poder invertir. Este concepto, lo más seguro es que ustedes tienen que haberlo escuchado. En algún momento han escuchado el riesgo país, que es un indicador, que es básicamente un numerito, que ese número, mientras más alto sea, implica mayores niveles de riesgo. Y mientras más bajo sea, obviamente hace que el país tiene menor nivel de riesgo. Mientras más alto es, yo como inversionista voy a verlo, voy a compararlo con otros países, y si es alto, la lógica da de que no debería invertir en ese país. Pero si el riesgo es bajo, entendería de que el invertir en ese país podría ser una situación. Entonces, recapitulando, repito, cuando me refiero al riesgo de crédito, básicamente tengo que ver si el riesgo está del lado del emisor, el riesgo está en el lado de la contraparte, en este caso puntualmente quien hace la operación, ¿no? Que podría también estar fallando dentro de esto, y no es el emisor, sino quien tiene a cargo la operación también podría generar un problema, o también el riesgo podría estar dentro del país hacia el cual se enfoca esta inversión. ¿Ya? Muy bien, luego de eso tenemos el riesgo de liquidez. ¿Qué implica este riesgo de liquidez? Y este ya en cierta medida ustedes lo conocen porque en algún momento en relación a las instituciones financieras lo conversamos. Pero bueno, definámoslo aquí. Entonces, los flujos de caja que ingresan no siempre corresponden con necesidades de liquidez. Es decir, que no siempre me va a ingresar la cantidad de dinero que me va a servir para honrar ciertas obligaciones. Entonces, no siempre van a coincidir con las necesidades de liquidez que generan el incumplimiento de las obligaciones contratadas. Entonces, perdón, aquí no es que es incumplimiento, aquí es cumplimiento. Déjenme corregirle que por mal aquí. Ya les corrijo cuando les envíe la diapositiva, pero aquí no es incumplimiento, aquí es cumplimiento. Entonces, en otras palabras, el ingreso de dinero me sirve a mí para responder a mis obligaciones, ¿no? Pero podría suceder que ese ingreso de dinero no sea en la medida que yo necesito para poder responder a esas obligaciones. Entonces, los faltantes de liquidez de los mercados financieros deben ser cubiertos de forma inmediata. ¿Qué implica esto? Bueno, entendamos el concepto, primero el concepto de riesgo de liquidez. Lo podemos definir como la pérdida potencial o la posibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales, por la venta anticipada y forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a las obligaciones, o bien por el hecho de que en una posición no pueda ser oportunamente enajenada o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. Leo esto y no entiendo nada. Vamos a desglosarlo para poderlo entender claramente. Muy bien. ¿Qué implica esta definición? Me dice, lo podemos definir como la pérdida potencial. Es decir, en cristiano voy a perder dinero, siempre y cuando ocurra esto, ¿no? ¿Por qué? Por la imposibilidad de renovar pasivo. Es decir, que cuando yo tengo una deuda, obviamente cuando esa deuda se activa, tengo que honrarla. Si yo no lo puedo renovar, voy a tener que buscar de donde sea para poderla cubrir. ¿Ya? Entonces, este riesgo se activa, en primer lugar, por una de estas situaciones, ¿no? Por renovar pasivo, por no poder renovar pasivo. La imposibilidad de renovar pasivo. Es decir, imagínese que usted tiene por ejemplo, algún crédito con el IES, ¿no? Generalmente la gente lo que hace es volver a sacar el crédito, una vez que pasa un tiempo, lo vuelve a reestructurar, a renovar el crédito y otra vez sigue jugando la bicicleta con el mismo crédito, ¿no? Pero puede ser que de repente él le diga, ¿sabes qué? No quiero renovar, quiero que me pagues ya toda la plata. Entonces, cuando usted no puede renovar esa deuda, en ese momento tendrá que ver de dónde saca para poder cubrir. Si usted tiene la disponibilidad de recursos y puede honrar la deuda que tiene, no hay ningún problema. El problema está cuando no los tiene. Y cuando no los tiene, tiene que recurrir a vender lo que usted tiene. Y en esa venta, yo podría perder dinero. ¿A qué me refiero? Imagínense que tengo que pagar la deuda en el banco.
tengo que vender mi carro. Y por el apuro, un carro que al final puede estar en el mercado en 10.000, 12.000 dólares, por el apuro y debido a que tengo que honrar rápidamente el banco, porque si no el banco comienza a ejecutar una serie de medidas, tengo que venderlo a un precio mucho más barato para poder cubrir lo que necesito para el banco. Entonces, en esa operación, debido a que tuve que vender rápido por poder acceder a los recursos, podría yo estar perdiendo dinero. A eso se refiere este riesgo de liquidez. El riesgo que se genera en el hecho de que yo tengo que tener a disponibilidad recursos para poder cubrir ciertos requerimientos, pero el riesgo que se genera es en el hecho de que yo podría vender cosas que tengo a disposición y esas cosas podría venderlas a un precio más barato y eso me lleva a perder valor. Entonces, podemos definir, repito, como la pérdida potencial o la posibilidad de renovar pasivos o de contar, o de contratar, perdón, otros en condiciones normales, ¿no? Podría ser que también yo diga, bueno, tengo que honrar esta deuda, pero voy a contratar otra deuda y resulta que esa deuda para poder cubrirla de acá la contrato a un costo más alto, a una tasa de interés más alta. Entonces, ¿y eso por qué lo hago? Porque tengo que cubrirla de acá. El hecho de que me quedo sin liquidez en este momento y no tengo dónde sacar me lleva nuevamente a endeudarme y endeudarme a un precio más alto. Entonces, renovar pasivos o de contratar a otros en condiciones normales. Por la venta anticipada y forzosa de activos o descuentos iniciales. Por la venta anticipada o forzosa de activos. Era lo que yo les decía, les ponía como ejemplo. Tengo que vender este bien para poder cubrir. Y puede ser que no lo quiera vender, pero debido a la misma situación que necesito liquidez, me voy a ver forzado, debido a la situación, a vender para poder obtener forzosas de activos a descuentos inusuales para hacer frente a las obligaciones, o bien por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. Repito, esto básicamente habla del riesgo que uno corre cuando no tiene la liquidez suficiente. Y eso lo lleva, en cierta medida, a tomar decisiones que podrían hacer de que esas decisiones que yo tomo sean tácitamente más costosas o yo tenga que, en este caso, en el caso de los activos, vender esos activos a un precio por debajo de lo que realmente vale. Pero debido a que tengo que salir de ese problema, debido a que necesito los recursos para poder cubrir mi necesidad de liquidez, tengo que hacerlo. Eso implica el riesgo de liquidez. Entonces, la materialización del riesgo se puede presentar en dos situaciones. La obtención de recursos a un alto costo, esto es lo que les decía, en otras palabras, o sea, podría suceder que el riesgo va a estar presente en el hecho de que para poder cubrir esa necesidad de liquidez tuve que acceder a recursos, pero a un precio, a un costo mucho más alto del que normalmente cedía. O la otra situación podría ser por la venta de activos con pérdida. Aquí creo que se entiende mucho mejor el tema. Entonces, el hecho de quedarme sin liquidez y tener que cubrir esa necesidad puede llevarme a dos situaciones. Obtener recursos a un costo más alto para poder cubrir mi necesidad de liquidez, o la otra situación, vender activos pero con pérdida. ¿Sí? En cristiano, venderlos más baratos y por ende. ¿Ya? En una institución bancaria, para fondear los activos del balance, incluyendo los portafolios, se utiliza capital, clientela o intermediarios, ¿no? Y a veces pasa también en una empresa normal. Entonces, yo puedo recurrir al capital de la empresa, ¿sí? Y este capital generalmente lo aportan los accionistas para fondear activos del balance. Puedo recurrir al dinero que tiene la clientela, porque obviamente la gente deposita, podría utilizar en un momento ese dinero y hacer un jueguito con ese dinero, mandarlo a cubrir ciertas necesidades, o también con intermediarios. Los pasivos con intermediarios se utilizan para regular las variaciones de activo o de la captación de clientes. La liquidez disponible debe ser suficiente para solventar las obligaciones de la institución, sin que se tenga que acceder recurrentemente al fondeo más costoso o de última instancia. En otras palabras, usted tiene que tener la liquidez suficiente de tal manera que no se vea la necesidad de caer en ese fondeo que va a ser más caro.
El origen de la necesidad de realizar ventas forzosas u obtener fondeo caro en una institución financiera surge principalmente de la salida de pasivo o de la necesidad de fondear los activos de mercado. Si yo tengo que cubrir deuda, tengo que fondear activos del mercado, esos pueden ser los elementos más comunes que me llevan a meterme en deudas o en ventas forzosas o fondeo lo que me dice este padre. Aun cuando una institución puede obtener la liquidez necesaria con intermediarios, el costo al que puede conseguir los recursos puede ser muy alto. A pesar de que pueda conseguir la liquidez que necesita, el costo que va a terminar pagando por esa liquidez puede ser un costo alto. Sale el problema de liquidez, pero se mete en financiamiento más caro. Luego de esto tenemos el riesgo operativo, que es otro de los 5 riesgos que tenemos, ¿no? Y aquí creo que solamente me falta el riesgo legal. El riesgo operativo quizás es uno de los más difíciles de poder determinar, porque justamente tiene que ver con todo el quehacer de la organización. Entonces, esta pérdida potencial se puede dar por fallas o deficiencias en los sistemas de información. Eso implica riesgo operativo, porque tiene que ver con todo el quehacer de la organización en sí. Entonces, se puede dar por fallas o deficiencias en los sistemas de información. Se puede dar por fallas o deficiencias en los controles internos. Se puede también producir por las fallas, por errores en el procesamiento de las operaciones. ¿Sí? Es decir, todo lo que hace la organización, sean estos por problemas que se generan en el sistema de información, en los mecanismos de controles internos o en el procesamiento de las operaciones, esto obviamente ligado con instituciones financieras, a todo esto se lo considera como un riesgo operativo. Pues también dentro de eso se pueden incluir las fallas humanas, el fraude, los desastres ocasionados por fuerzas de la naturaleza o accidentes que impidan continuar con las operaciones o que produzcan o que reduzcan la capacidad operativa de la organización. Entonces, todo aquello que atente contra la operación normal de la organización se considera como un riesgo operativo. Los riesgos operativos, en la mayoría de los casos, se cuentan dentro de los riesgos no cuantificables en virtud de la complejidad para estimar la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la pérdida. Entendiendo de que hay una serie de cosas que podrían pasar y que son difíciles de estimar, eso los vuelve más complejos de medir. Contra el riesgo operativo es importante una adecuada definición de los procesos. Es decir que yo debo tener claro cómo funcionan los procesos y sobre esos procesos generalmente tener elementos de control y también tener mecanismos que me permitan restablecer el funcionamiento normal de los procesos. No solo de los procesos, sino también las funciones, las responsabilidades, controles operativos, la redundancia de sistemas y los planes, y tener en este caso planes de contingencia. En cristiano, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, en la institución que yo trabajo, anteriormente, hace algunos años, ahorita ya toda la información está respaldada en la nube, pero anteriormente, ¿qué era lo que pasaba? El riesgo operativo que nosotros teníamos es que como nosotros teníamos nuestro sistema, teníamos nuestro data warehouse localizado en Quito, habían estaciones de réplica en Guayaquil y en Cuenca. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Quito comenzaba a tener problemas, inmediatamente toda la información que estaba en Quito se respaldaba o estaba al mismo tiempo respaldada en Guayaquil. Es decir, que si caía Quito, automáticamente podíamos operar desde Guayaquil. Y si caía Guayaquil, podíamos operar desde la información que teníamos respaldada en Cuenca. Pero obviamente hasta ahí no llegaba el plan, porque si caía Guayaquil, caía Quito, Guayaquil y Cuenca, el problema es que toda la información tácitamente quedaba perdida. Actualmente la información está respaldada en la nube. A pesar de las discusiones que hay con el respaldo de información en la nube, pero esa información está más asequible frente a cualquier incidente que pueda ocurrir en el país, porque eso está respaldado en otros países. Entonces, a lo que voy es que generalmente se arman estos planes de contingencia
y lo que buscan es tratar de minimizar este tipo de riesgos. Es decir, lo que se busca hacer es que la función medular de la organización no paralice, sino que frente a cualquier evento haya mecanismos que permitan restablecer el funcionamiento de la operatividad de las organizaciones. Algo parecido ocurrió, por ejemplo, también en el tiempo del terremoto. Uno de los principales problemas que tuvieron las instituciones financieras es cómo les llegaba el dinero. Entonces, las medidas contingentes que se tomaron fueron inclusive hasta tan increíbles en el sentido de lo que pasó. Cuando hubo el terremoto, obviamente los blindados tenían que llegar de Guayaquil hacia Manabí. El problema estaba de que en una situación donde usted veía que se producían saqueos, la gente estaba descontrolada, la gente en una situación de pánico actuaba inclusive de manera agresiva, se tenía el miedo de que al mandar un blindado, esos blindados puedan ser atacados. Les va a sonar a película, pero en realidad lo que se hizo en ese momento fue, por ejemplo, empresas que repartían el pan, no llevaban pan, sino que llevaban el dinero que iba a fondear a las instituciones financieras. Entonces se creó o se tomó como mecanismo en ese caso para restablecer el tema del flujo de dinero, no mandar a los blindados, sino mandar este tipo de cosas como esas ocurrieron, pero nunca se paralizó el tema de la entrega de dinero porque se entendía que en una situación de crisis, al menos tú deberías poder acceder a tus recursos para poder tener dinero y poder comprar comida o poder comprar medicina en esa situación de crisis. De igual manera, por ejemplo, otra cosa que llamó mucho la atención en el tema del terremoto fue que los sistemas se cayeron de las instituciones financieras, ¿no? Entonces, ¿cómo operaban ciertas instituciones financieras con la conexión celular? Tomaban, por ejemplo, querían pagar un cheque, le tomaban foto al cheque, enviaban a los bancos en Guayaquil, se ponían a disposición números, y los bancos verificaban la información y obviamente en función de lo que enviaban procedían al pago, ¿no? de esos valores con acreditaciones a cuenta. Entonces, fueron una serie de mecanismos que se emprendieron con la finalidad de poder seguir operando de manera normal. Son ejemplos extremos, pero la gran mayoría de instituciones tienen esos procedimientos para cuando ocurren estas situaciones emergentes y ellos tienen que responder. Repito, la idea es tratar de minimizar el crédito, de minimizar el riesgo o desaparecer el riesgo. En algunos casos es difícil. Y finalmente el riesgo legal. El riesgo legal, que podríamos definirlo como la pérdida potencial por incumplimiento de qué cosa, de disposiciones legales o administrativas aplicables a la organización, la emisión de resoluciones administrativas o judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones. Todo esto tiene que ver con el cumplimiento de las normas, con medidas de sanciones de tipo legal que se puedan emprender contra la institución, así como lo menciono aquí. Entonces, en relación con las operaciones que las instituciones llevan a cabo. También se incluye la deficiente interpretación de las disposiciones legales locales cuando se opera en otro país y las modificaciones o adecuaciones de la ley que pudieran dejar a la institución en una situación comprometida o ocasionar costos adicionales, como en el caso de las disposiciones de carácter ambiental, las cuales día a día se endurecen. Y al igual que los riesgos operativos, los riesgos legales en su mayoría corresponden a riesgos no cuantificables. Son riesgos no cuantificables porque de la noche a la mañana, debido a alguna disposición del país, la normativa que rige ese país podría cambiar. Y eso podría modificar muchas cosas del negocio. Entonces, estos son los riesgos que les he querido presentar. Todo esto está dentro del riesgo financiero y son los riesgos que se deben de tomar en consideración. Esto era lo que quería tratar con ustedes, aparte de que hice la conexión con el tema de tasa de interés. Y la próxima clase nosotros estaríamos revisando lo que tiene que ver con un poquito ver lo que tienen en los balances las instituciones financieras y también revisar, se me va el otro tema, el tema de balances y ver cifras de captaciones, de colocaciones
y agregados macroeconómicos que hablan sobre el sistema financiero público, privado y popular y solidario. ¿Sí? Bueno, esto va a estar a disposición de ustedes en la página. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran tratar con relación a esto. ¿Alguna inquietud? Muy bien. Bueno, entonces nos quedaríamos hasta aquí, chicos. Por favor, la información que les subo, por favor, revísenla. Y en todo caso, ha sido un placer verlos. Nos veríamos en la próxima clase. Profe, ¿me puede ayudar con la asistencia? Disculpe. Recién entraste. No, sino que me siento un poco mal y me perdí un rato. Ya es que no he pasado asistencia. Todos tienen asistencia, todos. Gracias.